Bueno, estamos en las últimas horas antes de las elecciones de la segunda vuelta del domingo. Muchísimos temas para conversar, sin duda, con Roberto Osandón y Ricardo Solari, que nos acompañan en CNN Chile. Muchas gracias a los dos, bienvenidos a CNN Chile. En primer lugar, esta campaña de segunda vuelta, si hubiera que describirla en una frase, ¿qué les pareció? ¿Cambió en algo el escenario? ¿Movió en algo las cosas o no pasó mucho? Pues mira, yo creo que hay un aspecto que condicionó y condiciona objetivamente la segunda vuelta, que fue el resultado de la primera vuelta, porque se dicen muchas cosas, se hacen frases, es otra campaña, pero cuando hay una distancia 47-25 y cuando varios de los otros candidatos se manifestaron expresamente al respecto de que no iban a apoyar a Evelyn Matei, el total de los otros 7, es muy difícil imaginar que la segunda vuelta no sea más que una proyección de lo que ocurrió el 17 de noviembre de la primera vuelta. Entonces, no tuvo la típica, digamos, tensión, el clivaje, la polaridad que han tenido las otras 13 segundas vueltas que hemos visto y vivido, que todas han sido bien dramáticas. Incluso la anterior entre el presidente Piñera y Eduardo Frei Ruiz-Tagle terminó siendo súper competitiva, ¿no? Al final y se transformó también en algo con resultados inciertos, que tenía un cierto balance en favor de Piñera, pero que se mantenía en la incertidumbre. Esto está bastante resuelto desde el punto de vista electoral y al final de lo que se trata de esto es de quién va a ser elegida presidenta, y eso parece bastante establecido. Entonces eso marcó mucho, a mi juicio. Desde mi punto de vista no me parece que hubo cambios ni sorpresa. Yo creo que fue algo que continuó, que sencillamente no ha despegado una segunda vuelta. No hay ambiente, no veo ambiente de campaña ni elección. Uno en el círculo que se mueve, profesional, etcétera, hay muchos que hasta se les había olvidado que el domingo había que ir a votar. Hablamos con Ricardo hace un rato atrás que iba a organizar igual un almuerzo en su casa y yo estaba haciendo algo normal. O sea, no veo ese ambiente normal de una elección competitiva, con fuerza, con entusiasmo. No pareciera. Ahora, evidentemente, de que Michelle Bachelet iba ganando, no tenía que hacer mucho nuevo. La que tenía que cambiar las cosas claramente era Evelyn Matei. ¿Había algo que podría haber hecho un Matei para remecer el ambiente en estas últimas semanas de segunda vuelta? Yo creo que es súper difícil en tan poco tiempo cambiar equipos, no es a idea. Si venía con un mal vuelo es difícil remontar completamente. Ricardo tiene razón, hay una diferencia bastante alta entre una primera vuelta y un 46-47% contra un 25%. Es muy fuerte la diferencia. Entonces, claramente, cuesta mucho hacer un cambio de tal envergadura y, claro, miembros del propio comando han dicho que esto podría ser un milagro. Entonces tú comprendes que si dice que es un milagro, por Dios, ¿qué estamos esperando? Es muy difícil. Ahora, yo pienso que la naturaleza misma y el origen de la candidatura de Evelyn Matei, bueno, marca mucho lo que ha sido una campaña, y todo ha sido para ella, ya estemos claros, muy cuesta arriba. Ahora, de alguna manera es muy importante para nosotros que el domingo concurra mucha gente a votar, y que esta concurrencia exprese también en su resultado la contundencia del respaldo a nuestra candidatura, por muchas razones, porque yo creo que hay que seguir insistiendo en cada espacio respecto al valor y la importancia del voto, ¿ya? Porque hay que seguir insistiendo en que esta opción de elegir a quien conduzca una nación, un gobierno, es algo demasiado importante, que ha sido difícil y ha costado en Chile, y ese sigue siendo, a mi juicio, un tema importante hasta el domingo y hasta que se cierren las urnas en torno a las 6 de la tarde. O sea, queda esto como gran desafío para todos nosotros. No hay ninguna discusión ni ha habido, y en ese sentido Evelyn Matei ha estado muy clara, ninguna discusión sobre legitimidad respecto de cuánta gente sea la que vote, ¿no? Pero sin embargo, los que estamos en esto y los que nos interesa la política, la vida pública, tenemos que insistir y hacer siempre este llamado. Siendo realistas con este ambiente que ustedes mismos describen, lo más probable es que vote mucha menos gente que en la primera vuelta, donde ya votaron menos de 7 millones. Yo tengo mi impresión que va a votar menos gente. Esa es la impresión. Ahora, es como diríamos un tufómetro, porque no hay ningún índice, es imposible prever lo que va a pasar en este sentido, pero a mí no me extrañaría que nos encontráramos con una votación cercana a lo que fue las primarias. Así de dramático. No sería tan raro. Ahora, ojalá que no sea así, y ojalá que sean 7 millones de votantes, etcétera. Y hay que llamar, y es lógico, tenemos que llamar a responsabilidad del mundo político a que esto suceda. Ahora, yo quiero aprovechar de tocar algo que dijo Ricardo. A mí me parece que la candidatura de Evelyn Matei ha sido muy heroica.
Yo creo que a Matei le ha costado algo muy difícil. Ella no pensaba ser candidata presidencial, no estaba en el horizonte de ella ni de nadie, y resulta que de repente tiene que tomarse esa responsabilidad sin medios, sin personas, y lo tomó con una fuerza increíble y ha hecho un esfuerzo, yo creo que personal y familiar muy grande, y que realmente creo que es muy destacable. Hay dos lecturas que se pueden hacer probablemente en la tarde de las elecciones. Digo en la tarde porque probablemente los resultados salgan bastante temprano. Una es decir el porcentaje de votos con que gane la nueva presidenta o la cantidad de votos. Y en ese sentido es probable que sea una paradoja, que gane con el mayor porcentaje de votos desde el retorno de la democracia, pero con la menor cantidad de votos. ¿Cuál de las dos lecturas va a ser más importante en términos del capital político que va a tener la nueva presidenta? Creo que la presidenta lo dijo ayer en el discurso de cierre de su campaña. Ella ha hecho un camino, ha hecho una trayectoria que consiste en haber vuelto a Chile a incorporarse a un proceso de primarias, haber presentado un programa que, fíjate, ha sido un programa muy perfilado. Desde la elección de 1989, cuando compitió Patricio Aylwin con Hernán Vigi, que no se veía una elección donde la agenda de la candidata que ganara fuera una agenda tan precisa, tan contundente, por decirlo de un cierto modo, y de alguna manera tan desafiante respecto a las transformaciones que propone. Entonces, desde ese punto de vista es importante ganar bien la elección, con quien expresa el otro punto de vista, la otra opción, la otra alternativa que se ha jugado en la sociedad chilena, la vida política chilena en los últimos... y eso es muy importante, y eso es muy importante. Yo creo que la cantidad de gente que vaya a votar, eso ya es para otro análisis, un análisis que probablemente desde el Instituto de Libertad, desde Igualdad, desde Chile 21, desde muchos otros, Libertad de Desarrollo, se podrá hacer respecto de qué pasa y por qué los chilenos no van a votar. Uno puede decir, como primera razón, en el caso del domingo, que hay un resultado predicho, eso puede decirlo, pero también hay otros problemas que tienen que ver con aspectos de organización electoral. Hoy día te escuché una entrevista muy interesante con el presidente del CERVEL, de cómo las personas tienen que incurrir en gastos para ir a votar, de por qué no se georreferencia los hogares en relación a los locales de votación, de por qué, por ejemplo, no tenemos un sistema electoral un poquito más competitivo que el binominal, o sea, la lista de argumentos, por qué no hay más educación cívica en las escuelas, por qué no hay más campañas públicas de difusión del valor del voto. Hay muchas cosas que se pueden decir, ¿ya?, en relación al segundo tema, que no están referidos estrictamente a esta elección presidencial, excepto la predictibilidad del triunfo de Michelle Bachelet, que me parece que son sumamente importantes a analizar, pero en su mérito, porque esta es la segunda elección con voto voluntarios que tuvimos una en octubre del año pasado, municipales, y también en esa elección donde se elegía de modo bien importante, alcaldes que son vinculados a la vida cotidiana de las personas, también hubo una tasa de abstención bastante alta. Ahora, claro, uno puede decir, mira, la tasa de participación electoral de Chile en la elección del 17 de noviembre anda por ahí con la de Estados Unidos, Canadá, Colombia, los ejemplos que uno da, etcétera. Pero lo que a nosotros nos importa es que hay 5 millones de personas que están votando, y eso es un tema que requiere un análisis que incluso a mi juicio trasciende la coyuntura del domingo. Sí, yo creo que hay un problema de madurez. Yo creo que Chile no estaba preparado para unas elecciones de esta naturaleza, de libertad del voto completo. Yo creo que yo me habría esperado un tiempo. Desde mi punto de vista, puede ser que haya gente que me diga que está muy equivocado, pero mi impresión, que voten 5 millones de personas, 6 millones de personas, cuando pueden votar 13 millones de personas en Chile, yo creo que hace una diferencia, y creo que no estamos con el nivel cívico de educación y de responsabilidad como para haber abierto de un día para otro el sistema. En términos de la libertad que va a tener Michelle Bachelet, si es que es elegida presidenta, para, por ejemplo, armar su gabinete o para impulsar sus proyectos en los primeros meses, que son los meses más fructíferos de cualquier administración, ¿es demasiado relevante si gana con 2 millones, 3 millones, 4 millones de votos? ¿Marca mucha diferencia en la fuerza política que va a tener la nueva presidenta? Yo creo que no, por lo siguiente, porque esta elección, seamos bien rigurosos, esta elección presidencial 2013 ha tratado desde el primer día de Michelle Bachelet. De eso ha tratado, ¿no? De que si vuelve o no vuelve, de cuál va a ser su programa, de quiénes le acompañan, de cuál es su relación con el mundo político partidario. Siempre esta elección trató esto. Y déjame decirte otra cosa, que me gustan mucho los datos históricos. Esta sería la segunda presidenta en los últimos 100 años que es elegida en el segundo mandato, y que ese mandato emerge de las urnas. El primero, Arturo Alessandri, y en segundo lugar ella. Es decir, además está haciendo historia, o sea, no solo está condicionando con su presencia la agenda pública, sino que está haciendo historia. Entonces, desde ese punto de vista, ella tiene una fortaleza muy grande para tomar decisiones. Así lo hizo con sus equipos. Ella eligió un equipo, digamos, con gente joven,
llevó adelante su propuesta con equipos de gente muy diversa, etcétera. Entonces yo no veo ese condicionamiento. Incluso más la idea de ganar en primera vuelta que se planteó y que se planteó como un gran desafío, tenía mucho más que ver con generar una tensión que nos permitiera hacer doblaje y ganar la mayoría en la Cámara y en el Senado y poner el capital político de ella en favor de esa elección. No fue un error, y lo pregunto porque en su momento fue bien curioso, porque Bachelet ganó ampliamente la primera vuelta con el 47% de los votos, pero uno veía las caras del comando y había caras más bien de decepción. ¿No puede darse esto mismo con esta idea de un poco pelear contra la abstención en segunda vuelta y que al final tal vez también terminó siendo hasta cierto punto una decepción la noche? Yo en ese sentido tengo una convicción. No hay ninguna campaña política democrática en el mundo que no llame a la gente a votar. Ninguna, ¿ya? O sea, digamos, tú puedes pensar en Estados Unidos o en Europa, ya, sistemas parlamentarios o sistemas presidenciales. En ambos el llamado a votar es muy fuerte, ya, porque, bueno, Estados Unidos porque hay muchos nichos electorales. Los jóvenes son un nicho y hay una campaña intensísima para que los jóvenes asistan a votar. Las minorías, aquellos que tienen, digamos, aquellos en las zonas donde, como se dicen indirectamente, son zonas muy mayoritariamente demócratas o republicanas. Hay campañas para llamar a votar. Y en Europa es exactamente lo mismo, porque también uno tiene niveles de abstención por momentos bastante altos. Entonces, concurrir a votar es un desafío de los políticos, los que hacen política en democracia. Y si eso al final tiene algún costo, me parece que un costo que cualquiera de nosotros está obligado por convicción a pagar. Ahora, yo creo que, por ejemplo, siempre lo considero así, a mí uno que es un deportista, etcétera, el que gana por un punto ganó, y por medio punto también. Y en definitiva el que gana da lo mismo por el porcentaje. Lo importante es ganar, llevarse la copa, llevarse el trofeo, y en este caso es la presidencia. Tú eres de la Católica, además, ¿no? No, por favor. Perdona. No estamos con ese tipo de... Es una profunda moral, eso es una convicción moral profunda. No toque así el corazón de un chuncho, por favor, no tan directo. No, desde mi punto de vista, el que gana la elección y por un voto va a ganar igual. Aquí hay una cosa que es muy distinta al resto de las elecciones en los últimos años en Chile, es que ella viene acompañada de dos triunfos que son muy importantes para lo que ella vaya a hacer para adelante. Primero, un gran triunfo en la parte municipal, que a la gente se le ha olvidado, y fue hace un año y medio atrás, en que nos ganaron muchas municipalidades muy importantes, muchos concejales y ahora muchos cores. Luego de eso viene la elección parlamentaria, en que ella obtiene un resultado, o la concertación, o como se quiera llamar, la nueva mayoría, muy potente. Y eso le permite a ella tener una mayoría de tal magnitud que puede hacer todos los cambios que quieran en todas las leyes. Hay personas que dicen, no, señor, si faltan los fueros constitucionales. Esos fueros constitucionales son mínimos. En los países no vibran ni viven por la Constitución, viven por las leyes, por las cosas que están en el día a día. Y me parece que lo que ellos lograron es muy dramático para nuestro sector, y espero que no sea para el país, y que esto, en forma responsable, sepan administrar esta mayoría en forma inteligente, moderada y tranquila. ¿Es un triunfo del Pacto Nueva Mayoría o es un triunfo de Michelle Bachelet? Porque durante la campaña, o antes de la campaña, se habló mucho de que Bachelet venía un poco a salvar esta concertación agonizante. Si uno ve los datos de primera vuelta, en porcentaje de votos, de hecho Bachelet sacó un poquito menos que el Pacto, aunque con una comparación, el diputado fue igual. Difícil de hacer. ¿Es más bien Bachelet la que está ganando esta elección o es un Pacto de Nueva Mayoría? Yo creo que es una mezcla, y esta mezcla va que es una muy buena candidata y tiene un buen equipo, y por otro lado una cantidad de errores inaceptable por el lado nuestro. Aquí hay un manejo político realmente lamentable, y ese es el gran problema y el gran legado que estamos dejando. Y digamos las cosas como son. Nosotros hemos tenido 4 años, y en 4 años perdimos la mayoría en los municipales, perdemos aplastantemente en las parlamentarias, y probablemente nos ganen bastante lejos en la presidencial. ¿Ese manejo político es el manejo del presidente Piñera? Mi impresión es que tiene una responsabilidad enorme con el país, no grande, enorme, y ese legado no lo vamos a ver en estos 4 años que han tenido buenos resultados económicos. Los vamos a ver en 2 o 3 años, dependiendo de cómo usen esas mayorías que el propio presidente Piñera le entregó a la Concertación. Y esa es la gravedad, y por lo tanto ahí está el punto grave. ¿Qué legado dejamos nosotros para el país como alianza para que el otro lado haga lo que quiera? Y eso es lo grave. ¿El presidente Piñera es en parte el responsable de los resultados de esta elección?
Bueno, yo pienso que en cada elección, en las elecciones presidenciales por definición hay simultáneamente una evaluación del pasado reciente inmediato y en segundo lugar hay la disputa de imágenes del futuro. Hay dos discusiones. Ahora, yo diría que sí, no, porque si la gente gustara, voy a usar una expresión fuerte, el continuismo, incluso con los problemas para elegir y tener una definición de candidaturas más fácil, ya hubiera tenido un piso de votación más alta. No te olvides que la lista parlamentaria de la Alianza obtuvo 36% el mismo día en que Evelyn Matei obtuvo un 25%, o sea, hay 11 puntos de gap. Se dice en la encuesta de IMARC, cito esa fuente, que la elección al presidente en los periodos de los últimos 3 meses anda en torno a 40 43, puntos. según la Claro, última. pero es la última, pero si no promediara, en torno a 40 puntos, y ahí serían 15. Entonces, digamos, no te da para ganar, ni con lo de la Alianza, ni con la elección a presidente Piñera, y de alguna manera también, lo que se dice siempre, que las cifras económicas son exitosas, de alguna manera no está trascendiendo en las vidas concretas de las personas, como tal que esto políticamente se refleje en votar por su candidata. No olvidemos que independientemente de cuál haya sido el desempeño de Piñera en los últimos 6 meses, que ha sido en algunos casos generador de divisiones muy duras al interior de la centro-derecha, él sí puso a disposición a sus ministros para hacer actividades políticas, ¿no? ¿Ya? Ha hecho acciones que han sido calificadas desde el comando de Michelle Bachelet como claras acciones de intervención. Su esposa Cecilia Morel ha estado activamente al lado de la candidata Matei y por tanto él también se está jugando el próximo domingo una parte de su evaluación. Y déjame decir lo siguiente, como yo soy algo antiguo en esto, a los presidentes les gustaría reelegir, digamos, que su coalición se fuera elegida por definición. Debería gustarles, porque eso es algo que tiene que ver con la tradición política de toda democracia en el mundo. Eso es así, no es muy distinto. Yo creo a que eso. tenemos que hacer nosotros una autocrítica súper profunda. Tú comprendes que cuando gana Piñera, después de 20 años de la concertación, con el desgaste que llevan 20 años, ganamos por un pequeño margen, pero por un muy pequeño margen. Hoy, 4 años después, perdimos en la pasada las municipales, las parlamentarias por una aplastante derrota, porque digamos las cosas como son, y que gracias a Dios salvamos un poco la cara con un triunfo de Alamán, con Manuel José Osandón, que cambia un poco los esquemas, pero la verdad es que es muy potente la derrota. Y si ahora se dan las cifras que se está hablando en la parte presidencial, no hay esa pelea de Sebastián Piñera 51% contra un 48-49% de Frey. Esto estamos hablando entre que si sacamos más o menos del 60% y más o menos del 40%. Por lo tanto, la diferencia es muy grande y ahí algún responsable hay. Yo creo que hay muchos responsables. No podemos cargarle la mano a una sola persona. Pero claramente el jefe de Estado tiene mucho, pero mucho que decir. Y tenemos uno tras otro los errores políticos que se vienen diciendo desde que se partió este gobierno y hemos terminado con errores políticos. De manera que creo que tiene una responsabilidad enorme quien maneja las manos del Estado. Roberto Osandón, Ricardo Solari, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Son consistentes su análisis. Los Osandón son de una línea. Tenemos que hacer así. Muchas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Vamos a una pausa y volvemos con más.